السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este vídeo voy a responder a una de las preguntas que me han enviado a través del formulario de preguntas el hermano Abdullah. Abdullah me ha enviado 2 o 3 preguntas y es una persona inteligente que hace buenas preguntas. Vale, si Dios es perfecto, ¿por qué hay diferencias de opinión, no? Esencialmente. Escribe el email. Si Dios es perfecto y todopoderoso, ¿por qué no hace un mensaje claro en la que no haya interpretaciones ni discusiones y en la que la traducción no sea un problema? Vale, voy a responder de 2 maneras, como siempre. En segundo lugar, responderé a tu pregunta, pero en primer lugar, te llevaré a cuestionar tus ideas preasumidas que contiene la pregunta, porque todas las preguntas suelen contener ideas preasumidas. Vale. La primera idea preasumida que yo veo es que me dices, si Dios existe, ¿por qué no hace un mensaje que no tenga diferencias de opinión? Y ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es la contradicción entre estas 2 cosas? O sea, ¿por qué si Dios es perfecto tiene que enviar un mensaje que no dé pie a diferencias de opinión? ¿De dónde sacamos esa conclusión? Este es el espacio que te dejo ahora a ti para que respondas a esa pregunta. Porque la mayoría de gente que me hace preguntas sobre el Islam, tanto musulmanes como no musulmanes, les respondo con una pregunta que no saben responder. En otras palabras, su pregunta contenía una idea preasumida que ni ellos se habían planteado. Ellos tienen que responderse a sí mismos primero, para que yo pueda responderles después, ¿vale? Que cuando nos hacen preguntas sobre el Islam, quiero decir, nos precipitamos a decir, tengo que contestar algo. Y a veces esa pregunta tiene ideas preasumidas que a lo mejor no son verdad, ¿vale? Así que, si Dios es perfecto, ¿por qué no da un mensaje sin diferencias de opinión? Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No puede Dios, siendo perfecto, darnos un mensaje que da pie a diferencias de opinión? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fijaos, una diferencia de opinión derivada del Corán. Cuando Dios nos habla de hacer la ablución, nos dice que la vemos... este es el ejemplo que siempre uso, ¿vale? Disculpad. Que la vemos, yo qué sé, la cara y la nariz y la boca y los pies. No estoy citando exactamente, ¿eh? Y algunos eruditos dicen, pues tienes que lavártelo en este orden. Y otros dicen no, porque Dios no ha dicho que hagas esto y luego esto y luego esto. Solo te está dando una lista de las cosas que tienes que hacer, pero el orden no es crucial. Vale, estas 2 opiniones. Mi pregunta es, ¿cómo afecta esto a que el Corán sea un mensaje de Dios? ¿Me entiendes? Esa es la idea preasumida en la pregunta que no entiendo. Quiero decir, en primer lugar, Dios puede hacer llegar un mensaje que contiene diferencia, o sea, que da pie a diferencias de opinión. ¿Por qué no? Y en segundo lugar, incluso si Dios se hubiera expresado a la perfección, los seres humanos tenemos diferente contexto cultural, diferente nivel de inteligencia, diferente inclinación. Hay personas con una inclinación a lo literal. Hay personas con una inclinación a los significados espirituales. Son inclinaciones que están en nuestro cerebro y nos llevan a interpretar diferente el Corán. Coge un tafsir Ishari, ¿no? Un tafsir que busca los significados espirituales del Corán y un tafsir que solo corta y pega hadices y llega a conclusiones sobre fiqh, ¿vale? Claramente el autor de cada uno de esos tafsirs tiene una inclinación distinta. Igual que hay gente con inclinación hacia las matemáticas, gente lógica, y gente con inclinación al arte, a hacer pinturas. Los comentadores del Corán son iguales, son personas con distintas inclinaciones. Por tanto, se centrarán en diferentes aspectos del Corán y a veces llegarán a conclusiones distintas. Así que eso es lo primero. Nada justifica, punto número 1, nada justifica que si Dios es perfecto, tiene que hacer descender una escritura donde no hay diferencias de opinión. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿De dónde sale? Vale, punto número 2. Incluso si la expresión del Corán fuera perfecta, que lo es, creemos, las personas tenemos diferentes trasfondos, nos podemos equivocar, pero incluso sin equivocarnos, simplemente tenemos diferentes trasfondos, diferentes inclinaciones y diferentes grados de inteligencia que nos conducirán a diferentes interpretaciones. Punto. Y punto número 3, ¿vale? Este es el más importante y el que quiero que te lleves a casa, os llevéis a casa. El Corán se abre a diferencias de opinión siempre en cuestiones secundarias. Siempre. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que Dios ha hecho descender el libro, y esto te lo dice Dios en el Sura 3, capítulo 7. Ha hecho descender el libro y algunos mensajes no están abiertos a disputa. Y esos son la esencia,
Hunna Ummul Kitab, te dice Dios. Esos son la clave. El hecho de que existe un Dios único, ¿vale? El hecho de que responderás ante Él por tus acciones. El hecho de que Dios ha hecho descender su mensaje, ha enviado profetas. El hecho de que todo el universo está dentro del poder y el control y el conocimiento eterno de Dios, ¿vale? Estas que son las principales creencias del Islam, no hay disputa posible, ¿vale? A menos que estés totalmente descarrilado. Es decir, porque están repetidas en el Corán y expresadas con máxima claridad, ¿vale? O sea, cuando decimos por qué el Corán da pie a diferencias de opinión, da pie a diferencias de opinión en cuestiones secundarias, ¿vale? Las cuestiones primarias no da pie a diferencias de opinión, y eso creo que es el factor más importante a tener en cuenta aquí, ¿vale? A mí que el Corán me diga que, o la Sunna incluso, que tengo que poner las manos de una manera u otra cuando voy a rezar, o que haya diferencias de opinión en ese tema, no supone ningún problema para el origen divino del Corán. Ahora bien, si hubiera disputa sobre el hecho de que Dios es único, tendríamos un problema, porque nuestra salvación, entre comillas, depende de eso. ¿Me explico? La creencia de que respondemos ante Dios, ¿vale? Es una creencia crucial en el Corán. Si hubiera disputa sobre la existencia del paraíso o el infierno, tendríamos un problema, ¿vale? Pero los pilares de la creencia, que son los que hacen a la persona muslim o kafir, no hay disputa, ¿vale? Eso es una rahma de Dios en este din. O sea, es una misericordia, ¿no? Por usar esa palabra, por parte de Dios en la guía que ha hecho descender. Las cuestiones de las que depende tu salvación no están abiertas a disputa, ¿vale? El din es claro. Por eso cuando la gente dice estoy confundido por esto, esto y esto y esto, yo lo primero que les digo es, estas cuestiones que has mencionado son usul o son furu'a, ¿no? ¿Son bases del Islam o son cuestiones secundarias? Casi siempre la persona descubre que es una cuestión secundaria. Y luego encontramos respuestas. Pero, o sea, fijaos lo absurdo que es. Te estás preocupando por una cuestión secundaria como si fuera básica, es decir, en el sentido de que te hace dudar de tu Islam, y en segundo lugar hay respuestas de sobras, ¿no? Para esa cuestión secundaria incluso. Pero tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? No hay diferencias de... Dios no ha hecho descender una escritura donde hay pie para la discrepancia en las cuestiones esenciales del din, ¿vale? Pero sí en las cuestiones secundarias. Y añado yo que eso es gracias a Dios que es así, ¿vale? Porque si no sería... No puedes tener a 1.800 millones de personas en el mundo como un ejército, siendo clones uno detrás del otro. ¿Me explico? ¿Vale? Realmente tiene que haber un pie para la diversidad. Y ya está, con esto espero haber respondido a tu pregunta. Barakallahu fik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.